Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida. Bienvenidas y bienvenidos, amigos y amigas de Voces Azuayas y del programa Derechos Urbanos, que en la edición de hoy, 28 de abril, tendremos el gusto de tratar acerca de un tema muy importante y con un invitado de primera. Antes que nada, quisiera hacerme eco de las personas que conformamos el portal digital Voces Azuayas, que por encargo de la directiva para que se le realice el día de hoy, expresamos nuestra condolencia muy sentida por el sensible fallecimiento del señor licenciado Gilberto Lozano Cañas, a su digna familia y en especial a nuestra querida amiga María Laura Lozano Serrano, hija del deceso, quien en junta de su esposo, el señor Hernán Ávila, conforman la alianza de este proyecto comunicacional entre Voces Azuayas y Estrategia 7. Paz en la tumba del señor licenciado Gilberto Lozano Cañas. Decía que para el día de hoy hemos escogido el tema ya anunciado en la invitación sobre megaminería y energía, una pareja inseparable. Con el objeto de analizar el asunto hemos invitado a nuestro distinguido amigo, el ingeniero William Sacher, a quien le damos la bienvenida cordial al programa Voces Azuayas y Derechos Urbanos. Buenos días, Rodrigo, y buenos días a todas y todos los oyentes. Gracias por la invitación. Pues aprovechamos que el ingeniero, bueno, yo te digo ingeniero, debería decirte doctor. Eres PhD en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, doctor en Economía del Desarrollo, profesor en el área del ambiente y sustentabilidad en la Universidad Andina Simón Bolívar. Investiga la megaminería y sus impactos desde una perspectiva interdisciplinaria. Autor de muchos libros de orden científico y publicaciones. Con estos antecedentes, William, querríamos tener tu criterio al respecto de qué es, para efectos de justificar nuestro tema, cuál es la relación íntima e inseparable entre minería y energía. Bueno, gracias, Rodrigo, y gracias por la pregunta, muy amplia. Tal vez nos tomará todo el programa para abordar sus diferentes aristas, pero a modo de introducción... El tiempo es tuyo. Ay, muchas gracias. En pocas palabras y a modo de introducción, lo que podemos decir es que la minería, la cual es vigente en la época de hoy, y la que se quiere implementar en el país, y la que se está implementando ya con los proyectos que recién inician la fase de explotación en los meses pasados, pues es una minería que poca similitud tiene con la minería que conocemos hasta la fecha en el Ecuador. Es una minería a gran escala,
una mega minería, como yo prefiero llamarle, y como muchos de mis colegas también prefieren llamarle, es decir, una minería que implica una suerte de gigantismo desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de los territorios acaparados, desde el punto de vista de las áreas intervenidas, destruidas y impactadas, desde el punto de vista de los insumos necesarios para el procesamiento del mineral extraído y desde el punto de vista de los desechos generados. Dentro de este metabolismo, porque así a veces se le llama, de este metabolismo megaminero, un poco como los seres humanos tienen su metabolismo, podemos hablar de una mina y su metabolismo, es decir, cuánto necesita para funcionar una mina y cuánto va a desechar. Pues dentro de este metabolismo encontramos en particular las fuentes de energía. Y las fuentes de energía necesarias para estas megaminas está a la medida del modelo gigantesco que está en marcha y el modelo gigantesco asociado a estas megaminas. Tenemos, por ejemplo, acompañando a megaminas en este momento en construcción o ya en explotación en el Ecuador, una demanda de energía que incluso puede avecinarse a la demanda de una ciudad de tamaño medio, como puede ser Ibarra o Riobamba, con tan solo una explotación. Entonces, eso solo para decirles que tenemos un modelo que implica una necesidad en términos de capacidad energética que tiene que preceder su instalación. Tenemos para los 9 proyectos más avanzados en el país, previstos un aumento de más de 15% de la demanda energética de todo el país, con tan solo los 9 proyectos más avanzados hasta la fecha. Solo para darles, así a modo de introducción, la importancia de las infraestructuras energéticas, de la oferta energética para pues, la transformación de un país como el Ecuador en un país megaminero. Bueno, en esto yo querría preguntarte, en la realización de los proyectos en el proceso, hay una contraparte que le corresponde al Estado y otra a la empresa minera. ¿Quién toma a cargo los gastos de energía? Bueno, en general, las infraestructuras, sea viales, sea energéticas, sea incluso, podríamos decir, portuarias o aeroportuarias, en su gran mayoría caen a cargo del Estado. Por una razón simple, que son mega infraestructuras que en gran medida no se pueden encargar las mineras, a pesar de que su peso económico sea importante. En general, pues prefieren dejar que el Estado se encargue de asegurar una red, en este caso energética, de infraestructuras energéticas suficientes para que pues la explotación y la futura extracción de minerales no sufra en ningún momento un corte de luz. Y en este caso, claro, el Estado ecuatoriano en los últimos años, en la última década, para decirlo así, se ha endeudado de manera profunda para dar la construcción, para que se dé la construcción de una serie de mega obras hidroeléctricas que, al menos parcialmente, por supuesto, tiene como vocación mandar la señal a inversionistas mineros de que el país va a contar con una red de infraestructura energética suficiente para que no ocurra en ningún momento en una eventual futura explotación minera un corte de luz. Porque un corte de luz para una explotación minera
puede fácilmente, así sea solamente unas horas, conducir a pérdidas netas de decenas e incluso cientos de miles de dólares, lo cual no quieren de ninguna manera en términos de incertidumbre estos actores. Entonces Yo los precisa, estados garantizan ese tipo de oferta y es un poco lo que se tiene que entender con, digamos, la proliferación de megaproyectos hidroeléctricos que hemos conocido en los últimos años. precisamente mi inquietud estaba en esto, una falla en el sistema de provisión energética causa pérdidas, como tú manifiestas, pero esas pérdidas dentro de las estipulaciones del contrato tienen que cargarse a alguien. En este caso, si es obligatorio para el Estado el proveer y de garantizar la provisión energética que requiere la empresa minera, cualquier retraso que en ese sentido sufriera no va a sufrir la economía de la empresa, sino va a sufrir la economía del Estado. Bueno, pero en todo caso, así sea posible demandas judiciales por parte de las empresas hacia el Estado, quien tiene que, por contrato incluso, proveer de energía, a las mineras no les interesa que existan estos cortes. ¿Por qué? Porque significan incluso unas pérdidas inmediatas, una ruptura en términos de capacidad de producción, unos atrasos en la entrega de sus productos a sus clientes, pues todo eso implica incertidumbre con la cual no quiere lidiar las empresas. Por esa razón, exigen de los estados en donde se invierten en donde plantean construir nuevas minas, exigen de estos estados garantizar una oferta eléctrica suficiente, una oferta de energía suficiente. Y por supuesto eso corresponde a una sobreoferta en comparación a lo que efectivamente el resto del país va a necesitar. Eso está muy, muy claro en todos los documentos que, bueno, he podido recopilar, incluso en el caso del Ecuador a lo largo de los últimos años, de promoción por parte de los gobiernos que se sucedieron en la administración, de promoción del país como un país de gran atracción para inversionistas mineros. Tenemos muchos ejemplos de ministerios que se han ido a ferias mineras a promover al país como un país atractivo para inversionistas mineros y nunca falta la dimensión de la capacidad y la oferta energética que tiene el Ecuador. ¿Por qué? Porque precisamente es un eje sumamente importante para los inversionistas mineros que un territorio en donde quieren invertir garantice una oferta suficiente de luz para que no existan estos cortes. Las empresas mineras no toleran mucho las incertidumbres. Tú hablas de 9 proyectos aquí en el país. ¿Te referías a proyectos de extracción minera? Tal cual, Rodrigo. Ya, porque existe diferencia entre ellos. Yo quisiera conocer con un poco más de concreción a cuánto alcanza cada uno de los proyectos, porque indudablemente algunos de los mentados serán los que tienen que ver en nuestros territorios de la provincia de La Suay. Claro. Bueno, además, sí. el Estado garantiza la provisión de energía necesaria para el funcionamiento del proceso energético minero. Pero además, eso implica la instalación, porque lógicamente no existe dentro del sistema interconectado la conexión necesaria hacia los sitios donde se establece un determinado proyecto minero. Hay que construir hacia allá y esos costos, dependiendo pues en dónde queden, serán también una fluctuación económica muy,
importante. Claro, Rodrigo, hay varios aspectos en tu pregunta. En primer lugar, yo tomo los 9 proyectos más avanzados del país, los 9 megaproyectos mineros más avanzados del país. Pero se encuentra en este momento más de 30 megaproyectos en cartera, repartidos en, sobre todo, las cordilleras del país, pero también por una buena parte en provincias amazónicas como son Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Perdóname aquí, tú hablaste de que los 9 proyectos requerían el 15% de toda la demanda energética del país. Van a Si se significar amplían de 9 a 30, claro, ese porcentaje va a ir incrementándose. Claro, los 9 proyectos más avanzados. ¿Por qué hablo de estos 9 proyectos más avanzados? Porque son los para los cuales podemos contar con un mínimo de características técnicas para tener de manera bastante precisa la futura demanda energética, sea estimar, al menos con una cierta confianza, la demanda energética que les será asociada. En el caso de los 21 otros proyectos restantes, no contamos aún con características técnicas suficientes para estimar la futura demanda energética, razón por la cual solo estoy hablando de los 9 más avanzados. Pero incluso tomando tan solo esta, grosso modo, tercera parte de los megaproyectos en cartera en este momento en el país, con tan solo estos 9 megaproyectos más avanzados, tendríamos un aumento en los años que vienen de la demanda energética de más de 15% a nivel del país. Entonces, eso muestra la importancia de la energía para que el país se convierta en un país megaminero. Dentro de estos megaproyectos más avanzados, tenemos, claro, unas diferencias en términos de tamaño. Tenemos, si quieren, mega minas que son realmente gigantescas, como es el caso, por ejemplo, de Mirador, o es el caso de los megaproyectos que se están avisando como Yurimagua, en la zona de Intan, o Pananza San Carlos, en la provincia de Morona Santiago. Estos megaproyectos contemplan el tratamiento diario de decenas de miles de toneladas de roca. En el caso de Mirador, por ejemplo, se contempla el tratamiento de 60,000 toneladas diarias de roca. Esos son los proyectos más grandes que están, sea ya en marcha, sean en proyecto en el país. En el caso de la SUAY, en general los proyectos, a pesar de ser megaminería también, son más chiquitos. Es el caso, por ejemplo, de Fruta del Norte, de Loma Larga, que, bueno, es un proyecto que va a implicar alrededor de 3,500 toneladas diarias de roca tratada. Así, incluso así, la demanda energética asociada a ese tipo de megaminas están alrededor de los 15 megavatios. ¿Ya? Entonces, 15 megavatios claro, es la capacidad de una pequeña central hidroeléctrica, si quieren, que finalmente dedica su producción, claro, eso tenemos que pensarlo a nivel nacional, pero que dedica su producción exclusivamente para que funcione una sola mina. En el caso de las minas más grandes, como es Mirador, estamos hablando de 60 megawatts, 70 megawatts. Entonces, en este caso, estamos hablando de minas que van a necesitar tanta energía como les decía, una ciudad, bueno, de tamaño medio como puede ser Ibarra. Eso es más o menos el panorama. Ahora, estás hablando de las infraestructuras que son necesarias. Y en efecto, además de la construcción, por ejemplo, de hidroeléctricas, porque no es
la única fuente de energía que exista. Pueden ser también centrales térmicas, pueden ser, bueno, otras fuentes de energía. En el país tendemos a apostar a la energía hidroeléctrica. En este caso, por supuesto, se necesita la construcción, el tender, si quieres, líneas electrificadas entre el punto de producción, de generación de la energía, y el punto donde está consumido. En el caso de las minas, eso va a necesitar tender nuevas líneas de alta tensión entre, pues, la red nacional y el punto donde se está extrayendo, lo cual, a su vez, sí implica una serie de impactos sociales, ambientales, que pueden ser bastante profundos. En términos de los costos, no para las mineras, sino para el Estado y, por supuesto, por lo tanto, para los y las contribuyentes ecuatorianos. Tenemos una serie de problemas, porque el Estado, por supuesto, ha contraído préstamos para poder construir estas mega obras hidroeléctricas, como es el caso, por ejemplo, de trágico, uno podría decir, de Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair es una central hidroeléctrica que ha costado más de $2.000 millones. Y en este caso estamos con una central que hasta la fecha ha funcionado a medio gas y una central que incluso está amenazada ahora, como hemos podido conversar en otro programa anterior, por este fenómeno de erosión regresiva. En todo caso, los costos que implican la construcción de estas mega infraestructuras, cuya vocación es al menos parcialmente asegurar a las mineras un ambiente energético amigable, atractivo, si quieren, pues estos costos están asumidos por los estados y en este caso estos son costos altísimos en comparación con finalmente el rédito sacado en términos de generación de energía. Para todos estos megaproyectos hidroeléctricos, como es Coca-Cola Sinclair, Toachi Pilatón y todos estos megaproyectos que en este momento, al final, están sea funcionando a medio gas, sean paralizados. Se entiende que la capacidad instalada de producción eléctrica del país es suficiente para atender estos 9 megaproyectos mineros, porque de otra manera no se podía haber llevado adelante absolutamente ningún trato en el sentido de llegar a concesiones y contratos mineros. Pero la forma de abastecimiento de la energía necesaria en cada uno de los proyectos no es de las líneas o de los sitios de producción energética hacia el punto donde se desarrolla, sino es a través del sistema interconectado. Así es. Es decir, en cualquier punto del país donde se produzca energía eléctrica, se sobreentiende que alimentará el sistema interconectado y es este el que sabrá discernir de la forma cómo asistir las necesidades o los requerimientos en los sitios de la extracción minera. Tal cual, tal cual. Claro, en todo caso... La pregunta, repetiría, es la capacidad instalada actual de energía eléctrica en el país abastecería plenamente las necesidades de los 9 proyectos, pero se sentiría, o al menos no se ha calculado, las siguientes necesidades que se presentarán cuando se aumente el número de proyectos mineros. Es precisamente el tema. Es que se necesita garantizar una infraestructura de generación y claro, un sistema interconectado, si quieres, que ofrezca una cantidad de energía suficiente para que no solamente funcionen los proyectos que ya están en cartera, sino que también, pues, los que se están avisorando y los que posiblemente aún no existen, los para los cuales aún no existen concesiones, pues sepan que van a disponer de energía a futuros. Porque si estás en una dinámica de crecimiento de la actividad minera,
no puedes conformarte con tan solo una producción eléctrica que garantice la cantidad para los megaproyectos existentes. También tienes que ampliar esta oferta para decir a los que posiblemente podrían venir, verán, hay abundancia de energía. Vamos a tener abundancia, no se preocupen, sí va a haber para todo el mundo, la torta es suficientemente grande. Si tú quieres que tu actividad y tu sector minero al cual se quiere apostar en este momento en el Ecuador de manera fuerte, sea un sector que tenga las condiciones para un crecimiento a largo plazo satisfactorio, pues por supuesto tienes que garantizar una oferta futura de energía que rebase de mucho la oferta actual. En cuanto a la oferta actual... Perdón, Rodrigo. Sigue. En el caso de que, como puede suceder, y tenemos el ejemplo de Coca-Cola Sinclair, que es un ejemplo así bastante trágico, pero en el caso de que algún problema suceda en alguna de las centrales del país, pues por supuesto los mineros no van a querer preocuparse de algún problema que suceda en una de las principales centrales del país. Entonces, lo que queremos es que el país tenga una capacidad suficiente e incluso si es que algunas de sus unidades de generación eléctrica, por alguna razón, tengan que detenerse para algún periodo. Por eso es que el país tiene que presentar a inversionistas mineros una sobreoferta de energía bastante consecuente para garantizar a estos futuros inversionistas o inversionistas actuales que exista esa cantidad suficiente y que nunca haya problema de abastecimiento de esa energía tan importante y tan vital para el proceso de extracción. ¿Qué relación porcentual existiría entre la producción de energía térmica y de hidroelectricidad? ¿En el país, dices tú? En el país y para aplicar en las necesidades de estos proyectos. Bueno, en el país no tengo las cifras presentes. De lo que me acuerdo así vagamente, creo que la energía hidroeléctrica supera los 50% de energía generada en el país. La energía de origen térmica es un poco, es menos de un tercio, creo. En todo caso, es muy difícil saber luego qué vamos a tener en el futuro. Se están dando un giro hacia energías renovables ahora, con megaproyectos de generación eólica. Incluso hay bueno, pocos, pero se está ya contemplando la posibilidad de aprovechar de la energía solar en el país. En todo caso, es difícil saber a futuro de qué será hecha la oferta energética, sino que lo que podemos ver es que hubo una apuesta muy fuerte hacia la hidroelectricidad, con una cierta lógica, porque el país goza de una gran disponibilidad de caudales y claro, por supuesto, geográficamente, topográficamente, hay una serie de condiciones favorables a la implementación de energía hidroeléctrica con pendientes y caídas fuertes de las cuales se pueden aprovechar, pues la gravedad, si quieres, se puede aprovechar a raíz de las caídas que encontramos en nuestros relieves tan abruptos y accidentados. Entonces, la energía hidroeléctrica parece ser, por el momento, la principal fuente que va a constituir la matriz energética en el país. Pero entonces, para efectos del tema de nuestro programa, que decíamos, megaminería y energía, una pareja inseparable. Y aparece aquí un triángulo, porque tendríamos que decir megaminería, energía y agua. Porque además, según el método que empleen las mineras para el tratamiento de los productos que extraen,
habrá necesidad de más o menos agua. Simplemente no a través de la hidroelectricidad, sino directamente el agua que requieren para otros procesos, dependiendo el método, porque una será la utilización de ácidos para el aislamiento del oro, sea cianuro o arsénico, y otra, un método que he escuchado, yo no sé exactamente en qué consiste, pero el método de flotación, a través de lo cual se logran burbujas en donde se aísla el oro. Pero para producir la burbuja se requiere pues una gran presión, una gran cantidad de aire y una gran cantidad de agua. Entonces, de acuerdo a eso, pues, uniendo este triángulo de energía, megaminería y agua, entonces podríamos añadirle a nuestra conversación. No, por supuesto. De hecho, podemos hablar de represas y minería también, porque además de la demanda en agua, como tú acabas de señalarlo, asociada a las megaminas, demandas bastante importantes. También hablamos, en el caso de las minas más importantes, como puede ser, por ejemplo, Mirador, de una demanda en agua que es cercana a la demanda de una ciudad media del Ecuador. Pero además de eso, tenemos luego cómo se va a almacenar el agua contaminada por estos procesos de tratamiento. Y lo que por supuesto, lo que se hace es que se almacena esta agua, estos lodos contaminados, a raíz de los procesos que tú acabas de mencionar. Estas aguas contaminadas se almacenan en estos megabotaderos, que son los llamados diques de colas. Estos diques de colas suponen la construcción de grandes represas y constituyen por sí un gran problema en cuanto, primero, a contaminación crónica asociada a filtración de estos lodos contaminados en el suelo a través de las represas y que vayan a conectarse y contaminar las redes hidrográficas de superficie o subterráneas, pero además, y eso tal vez es más dramático aún, con los riesgos de accidentes y de roturas de estas represas. En este sentido, hablando tanto de las represas hidroeléctricas como de las represas que se tienen que construir, se tendrán que construir para almacenar los lodos contaminados de las megaminas que ya están en actividad o proyectadas en el país, vamos a tener que intervenir cuencas hidrográficas enteras. Y es muy problemático en un país en el cual se cuenta con muy pocos datos históricos en cuanto a los regímenes hidrometeorológicos de tales cuencas hidrográficas. Más aún en un contexto de cambio climático en el cual posiblemente en el futuro podríamos tener cambios significativos a estos regímenes hidrometeorológicos. Cuando se instalan mega represas, sea mega represa para generar energía, sea mega represa para almacenar lodos contaminados de las megaminas, en ríos, en cuencas de ríos, en donde no conocemos suficientemente los regímenes hidrometeorológicos, no podemos garantizar que las infraestructuras construidas aguanten, claro, las crecidas más excepcionales. No podemos garantizar que estas represas, pues, aguanten la desestabilización que pueda ocurrir de los suelos en casos de lluvias fuertes. Eso es la realidad en este momento del país y en este sentido también tenemos una conexión entre la cuestión de la generación de hidroelectricidad y la intervención por sobre los ríos andino-amazónicos y la construcción de mega represas de contención de los lodos contaminados de las minas.
Y claro, tenemos ahí un gran problema en cuanto a la contaminación de las aguas, más aún cuando estas aguas van a ser contaminadas por la extracción minera en las partes altas de las cuencas hidrográficas. Porque la mayoría de estos megaproyectos mineros se encuentran en las partes altas de las cuencas hidrográficas, incluso en el caso de la Azuay, en zonas de páramo, es decir, las partes más altas de las cuencas hidrográficas. Entonces, contaminar el agua en esta parte es, por supuesto, implicar una contaminación de las aguas, todo el tramo aguas abajo y la afectación a ecosistemas y poblaciones aguas abajo, en cuanto a salud, en cuanto a destrucción de ecosistemas, en cuanto a acceso y disponibilidad de agua en su conjunto. Muy clara tu explicación y también muy preocupante. Quisiera pedir que hagamos un paréntesis de este momento para dar curso a un compromiso comercial. El proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay está concebido con un enfoque de desarrollo para las zonas de influencia. Trabajamos de la mano con los GAD parroquiales y con las instituciones públicas competentes. El Egaustro Agua y Energía para la Vida. Aparentemente, existe pues una gran preocupación de la que se ha planteado, que es el cuidado de las cuencas hidrográficas, porque naturalmente la mayor parte de energía producida en el país produce de la hidroelectricidad. Y dentro de la producción hidroeléctrica, justo la provincia de la Azuay, conjuntamente con otras provincias del sur como Cañar y Morona, conforman pues lo que se ha denominado al sistema hidroeléctrico Paute como el corazón energético del país. Bueno, simplemente como ciudadano yo no desearía que eso vaya a parar en beneficio de las empresas extranjeras extractivistas mineras, que además de beneficiarse de la producción de un elemento tan valioso como sería la hidroelectricidad, nos dejan haciendo un gravísimo daño de tipo ecológico. Es decir, no existe compensación alguna entre el costo y el beneficio. El beneficio es simplemente para la empresa extranjera, porque para el país es una miseria si comparamos aquello que se ha previsto en la distribución de las utilidades. Pero dentro del país, y dado el estado totalmente centralizado existente en el país y el olvido ancestral ya en nuestras provincias, yo creo que hay un argumento más para no dar pues una aceptación tan grande de abrirse de brazos a la entrada de estas llamadas inversiones, que con el cuento de las inversiones económicas que requiere el país o de las necesidades de trabajo, están abiertas las puertas como para que hagamos este tipo de contratos totalmente negados a la conveniencia y a los intereses del país. A mí me preocupa también de las cuencas de nuestra provincia, por la característica que tú has mentado de la gran pendiente que existe en las cuencas altas de todos los ríos, en las nacientes propiamente de todos los ríos. Por ventaja, está establecido a través de la consulta última que no se puede hacer actividad minera en las fuentes hídricas que alimentan el nacimiento de los ríos. Pero en cambio, no se han hecho referencias a otras partes importantísimas a lo largo y ancho del macizo del Cajas para presentarlo como una unidad ecológica o ecosistémica clave para nuestra población, o para las poblaciones que están distribuidas ahí. Entonces creo que el asunto minero, el asunto hidroeléctrico, tiene que estudiarse más profundamente o reestudiarse, porque creo que nuestra provincia está perdiendo mucho. Está perdiendo por el
trato inequitativo que, dada la concentración administrativa y política del Estado, no devuelve los beneficios que en cambio nuestras provincias aportan. Esto que planteas de las necesidades de abastecimiento energético para las empresas mineras situadas en las partes altas de las cuencas de nuestra provincia es realmente un gravísimo peligro. Las presas de por sí son inconvenientes desde el punto de vista ecológico. Todas las presas tienen mal fin en el mundo. No digamos las cuencas altas, y aparentemente podría existir un contrasentido entre el anuncio comercial que acabamos de escuchar y nuestros comentarios, pero bueno, es necesario diferenciar los dos aspectos. Lo uno es un compromiso totalmente legal y constitucional de aceptar la promoción de los productos que en forma comercial se tienen que dar a través de los programas. Pero otra es el comentario pues, que cada uno tiene respecto a la conveniencia o no de las cosas que precisamente se están recomendando en dicha publicidad. Aquí se habla de un hecho supuesto, estar en el año 2050 y mirando hacia atrás que todas las cosas han salido con felicidad. Pero realmente estamos en el 2020 y quisiera saber qué es lo que en los futuros años nos espera con el tratamiento que estamos dando tanto a la cedida, al regalo de nuestros recursos no renovables y al perjuicio de los recursos renovables, de la biodiversidad, que es un costo inmenso porque niega las posibilidades de desarrollo en los futuros años para las nuevas generaciones. Entonces te manifiesto esto y no sé qué comentario cabe de esta preocupación que, bueno, ya tenía, pero se ha despertado mucho más con los conceptos de un gran respaldo científico que tú estás mentando. No, Rodrigo, lo que sucede es que, por supuesto, la inflación en términos de generación hidroeléctrica y de generación de energía en su conjunto, que ya ha conocido el país en los últimos años, o al menos los proyectos de generación, porque algunos hasta la fecha no llegan a culminarse. Pero esa inflación en términos de generación de energía tiene que estar puesta en relación con el tipo de sectores económicos que se quiere privilegiar en el país. Y en ese sentido, el hecho de que se haya apostado a transformar el Ecuador en un país megaminero, pues está íntimamente relacionado con esta inflación creciente, porque cada vez es más, además, la necesidad que se está avisorando de generación futura de energía. Entonces, la multiplicación de megaproyectos energéticos en el país se tiene que pensar en relación con la transformación del país en un país megaminero. Eso no es un error de no considerar este vínculo. Es un error no considerar la correlación que existe entre estas dos dinámicas. Si es que apostaríamos a otros sectores económicos, tal vez menos dañinos, tal vez menos destructivos, tal vez con un metabolismo mucho menos importante que la megaminería, es muy probable que no estaríamos obligados a esta inflación energética en el país. Por ejemplo, si es que apostaríamos más en términos cualitativos que en términos cuantitativos en el país, en términos de sectores económicos, pues es muy probable que no tendríamos esta inflación en términos de generación energética. Por ejemplo, si es que en vez de destruir los ecosistemas, destruir la mega biodiversidad que existe en el país, con este
negocio mortífero que es la megaminería, pues se apostaría a, claro, la agricultura de alta calidad, incluso agricultura de exportación, por supuesto, puede ser también. Sí se apostaría a la investigación y el aislamiento y la producción a raíz de moléculas específicas o riqueza genética existente en el país, para incluso también construir una industria farmacéutica nacional. Por supuesto que no necesitaríamos tanta energía y podríamos contentarnos con el sistema con el cual contamos el día de hoy e invertir en su mantenimiento, invertir tan solo en su mantenimiento y su cuidado, y no pensar en, pues, cada vez más grande, cada vez más oferta para justamente contentar a los actores extractivos que se están instalando en el país y para seducir a posibles nuevos actores extractivos en el futuro. Entonces yo creo que si no pensamos estos proyectos hidroeléctricos vigentes en este momento, desde esa perspectiva estamos haciendo un error. Bueno, tú lo dices y desde luego no solamente tú, ha ganado espacio el criterio de que el Ecuador se ha decidido por la megaminería como parte de su desarrollo. Pero yo no sé en qué momento se ha decidido. Son decisiones del gobierno y decisiones sospechosas, porque son las que han sucedido en la época de los dos últimos y más corruptos gobiernos de la historia del país. Entonces, de por sí, por el hecho de la época en que fueron concedidos, ya tengo la primera incógnita y no creo que hayan sido dentro de las mejores realizaciones. Más bien, hay todo con el ejemplo de la Overbeck y de otras que últimamente están saliendo a la vista. Yo creo que hay una repetición de esa serie de sobornos, como se llama en el juicio, y no apunta verdaderamente a los intereses del desarrollo del país. Así es que el que sea el Ecuador un país mega minero está por decidir. En un momento estamos en una etapa de imposición por parte del gobierno. Yo creo que para poder decidir conscientemente eso, tienen que abrirse de manera esclarecida, de manera transparente, absolutamente todos los antecedentes que llevaron a las concesiones y a los contratos. No me queda absolutamente ninguna duda, aunque no tengo las pruebas que suelen pedir, pero que tienen que haber cosas anómalas en el sentido, tal como han dado pues las demostraciones de otros tratos, otros convenios que se han hecho con empresas extranjeras. Lógicamente, a nivel internacional, en el concierto de las empresas mineras, recuerdo que al anterior ministro de Energía del Ecuador le condecoraron con la medalla de oro, una de las pocas medallas de oro que a nivel internacional gana el Ecuador. En este caso, por las facilidades de haber abierto las leyes y de haber modificado las leyes del Ecuador para dar chance a las empresas junior de las mineras internacionales. Sí, Rodrigo, o sea, en cuanto a los escándalos de corrupción a los cuales tú te estás refiriendo, pues precisamente yo creo que no es del interés de un país como el Ecuador apostar a ese modelo megaminero que implica no solamente la actividad de extracción, sino el rediseño de todo el país en términos infraestructurales, energéticos, pero también viales y posiblemente otros sistemas que garanticen la exportación intensa de los minerales hacia el exterior, porque aquí en el Ecuador no se va a procesar ni refinar ningún mineral. Se exporta el mineral en
forma no procesada, en forma barata, hacia pues, otros países en donde se refina el mineral y se saca, dicho de paso, el mayor valor agregado. Pero toda esta transformación del país en un país megaminero, en un espacio megaminero, que supone la redefinición, la readecuación, la transformación de cuencas hidrográficas enteras, y luego alrededor de ello, la adecuación de toda una serie de unidades infraestructurales, sea viales, energéticas, de transporte, de puertos, aeropuertos, etcétera. Por supuesto, para un país como el Ecuador implica la contratación de actores transnacionales para la construcción de estas infraestructuras. Entonces hay una suerte de espiral en términos de construcción de mega obras, cada vez obras más grandes, incluso a la medida del modelo de extracción que cada vez apunta a un gigantismo más afirmado, por el hecho de que también cada vez vamos buscando rocas en donde los minerales se encuentran en concentraciones más bajas. Pues cada vez tenemos modelos más gigantescos. Y esa apuesta a estas mega obras significa para el Ecuador, pues tener como socios a mega empresas transnacionales en general del sector privado, que imponen al país una serie de condiciones sumamente lesivas. Impone al país también en entrar en una lógica que no es solamente de acá, que no es propia incluso de los últimos gobiernos, que es una lógica generalizada a escala mundial. Esa lógica de las mega obras y la corrupción, por supuesto, que le está asociada, y la concentración de riqueza que supone en pocas manos y en general en manos que no son ni siquiera manos que se encuentran en el país. Porque en el país, como en Ecuador, se quedan migajas en realidad en cuanto a las riquezas generadas por cualquier mega obra construida, sea hidroeléctrica, sea vial, sea megamina, y etcétera. Entonces, esa transformación del país hacia una clave, un sistema mega minero, una mega extracción de minerales, por supuesto que no es del interés de ningún ecuatoriano y ninguna ecuatoriana. Y si es que seguimos en esa senda, muy probablemente se van a repetir estos escándalos a futuros y vamos a tener una aceleración del proceso de saqueo de los subsuelos y de, pues claro, una explotación incluso de los contribuyentes ecuatorianos, más aún cuando con este proceso de transición energética lo que se está visorando es una gran intensificación de la explotación de minerales a futuros. Realmente tus palabras son una alerta suficiente como para que todos los cuencanos, de manera especial, los ecuatorianos, nos concentremos con mayor seriedad para analizar las cosas en forma verdadera. Nada de demagogias y mentiras, porque no podemos jugar con los destinos de nuestras generaciones. Caramba, nos queda muchísimo para dilucidar en este aspecto, pero realmente lo que se ha alertado hasta hoy, yo simplemente me empeñaré mucho más en lo que hasta ahora he tenido ocasión de hacerlo, en oposición a las construcciones de estas presas, las empresas mineras, que podrían ser contaminantes y realmente sumamente peligrosas a lo largo de los años, mientras estas estén instaladas. Realmente todas las represas, según veía, hay un movimiento mundial contra las represas porque han cambiado absolutamente todos los sistemas en el mundo, los ecosistemas, han alterado. En este momento, en donde los principales líderes del mundo, los 4 que se reunieron de China, Rusia, Estados Unidos y México, ya hablaron sobre la urgencia de combatir el cambio climático.
Y realmente este tipo de acciones alimentan el peligro del cambio climático y no están dentro de las medidas prudentes que nos corresponde a la humanidad si queremos tal vez rever el punto clave del no retorno que parece que ya hemos tocado. Tenemos el último minuto para despedir el programa. Yo te agradezco muchísimo por la aceptación que has tenido a mi invitación. Es la segunda vez y de tus 2 intervenciones tenemos pues muchas lecciones que aprender y que seguir, tenerlas presentes. Muchas gracias, William. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Con gusto participaré a programas futuros. Muy bien, pues, de esta manera despedimos la entrega de hoy en consideración no solamente de nuestro tiempo, sino del tiempo de William, que inmediatamente tiene clases en la Universidad Andina. Así es, ¿no? Exactamente. Gracias, Rodrigo. Muy bien. Gracias, amigos y amigas, la atención que nos han dispensado al programa Derechos Urbanos, Megaminería y Energía, una pareja inseparable. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.